compartido, doctor. Ahora sí. A ver, el doctor Campo, por favor. Entonces, bueno, creo que es importante también saber dónde nos encontramos, quiénes han tirado un poco la línea, gracias, y qué es lo que podemos hacer nosotros quienes estamos agarrando un poco la soga de este tema tan importante que el día de hoy nos convoca. ¿Ya puede compartir, doctor? Sí, muy bien. Ahora mismo comparto. Listo. Bien. Sí, ya se ve. Bueno, el tema que le he propuesto el día de hoy para presentarles es Haciendo Psiquiatría Peruana, los aspectos socioculturales de la salud mental. Y eso me parece particularmente importante porque debemos de aterrizar mucho de lo que, de las dolencias y el sufrimiento psíquico de nuestros usuarios y pacientes en relación a lo que estos presentan y cómo es que la cultura también va a intervenir como un factor determinante de la salud, ¿no? Bueno, esa es una gran y hermosa obra maestra de la naturaleza, como no, de nuestra Cajamarca querida, Cumbemayo, ¿no? Yo quisiera preguntar y comenzar diciendo, ¿cómo es que este legado histórico de la psiquiatría peruana nos toca, ¿no? Nos acoge. Bueno, Herminio Valdizán Medrano, como sabrán, padre de la medicina peruana, no solamente se dedicó a ser un gran psiquiatra y generar pues mucha investigación en relación a los que son los trastornos mentales, ¿no? Que ahora los conocemos, sino también ha contribuido a un legado histórico a través de sus apuntes sobre historia de la medicina peruana y medicina popular. Incluso tiene un libro acerca de lo que era la locura en la época de la colonia, muy interesante. Lo recomiendo para quien no conoce el amplio legado de Herminio Valdizán. Bueno, ¿en dónde nos encontramos? En un país multidiverso y megacultural, ¿sí? Disculpen que... Ya, ahora sí. Les pediría por favor que cierren y apaguen sus micrófonos. Bien. El Perú tiene alrededor de 1.786 comunidades, 55 grupos étnicos, 67 lenguajes, 47 idiomas originarios, según el MILCON, en el 2016. Según la autopercepción étnica del censo de 2017, vemos que existen alrededor de 13 millones de mestizos que se autodominan mestizos, quechohablantes 5 millones, blancos 1 millón, afrodescendientes 800, aymaras 500.000, etcétera, representando en total casi más de un tercio de la población peruana. No corresponde, no se identifica con culturas occidentales, ¿verdad? ¿Eso qué nos quiere decir? Que para esto tenemos que entender qué es la cultura. ¿Quién me puede decir que esta hermosa foto que está a mi derecha, bueno, a su izquierda, tiene que ver con algunas fiestas folclóricas, ¿verdad? De nuestras regiones andinas. ¿No son los Sagras, doctor, de Claro Paucartambo? que sí, sí, Paucartambo. Gracias, Derek. Exactamente. Los Sagras. Y lo has pronunciado correctamente. Parece que dominas un quechua, básico al menos, pero muy bien. Entonces, este sistema, ¿qué es la cultura? Es un sistema de concepciones expresadas de forma simbólica, ¿ya? Hay que entender bien eso. Son formas simbólicas por las cuales las personas se comunican y perpetúan y desarrollan su conocimiento sobre actitudes hacia la vida. La función de la cultura también es dotar de sentido al mundo y hacerlo comprensible. También es un conjunto de significados, de formas y ya, y de valores que determinan la visión única de los grupos humanos y las sociedades sobre el mundo y sobre ellos mismos. Nos dan la experiencia del mundo, cómo vive esta persona, cómo experimenta el mundo esta persona, sobre qué significado se apoya esta persona. No todos son iguales, ¿verdad? Esta persona se apoya sobre un significado epistemológico y ontológico, que espero sea la próxima ponencia, porque en verdad me he tenido que dedicar a poner todo esto en unas diapositivas y voy a tratar de hacerlo lo más posible entendible y resumido. Bien, entonces la cultura también influye en el desarrollo de la personalidad. Disculpen, ahora sí, que acá tengo, ya. De la personalidad y los estilos del comportamiento individual, a través de las actitudes de los padres, los métodos de crianza de los niños y el uso y la transmisión del lenguaje, ¿no?
Entendamos esto que es importante también, cómo es que la cultura trasciende también eh, transgeneracionalmente, ¿verdad? Y es por eso que se perpetúa en ella. Y también cómo es un factor dinámico la cultura, ¿sí? No es que la cultura sea estática, no es que los sajras se van a quedar como sajras toda la vida y su baile va a perpetuarse. Claro que sí, existe una forma de hacerlo, pero siempre se van a integrar a través de sincretismos, que son como la ampliación de esta cultura en un modelamiento con el, por decirlo así, el espíritu de esta época, ¿no? El contexto global económico, sociocultural de este momento. Entonces, la cultura está en constante dinamismo. ¿Cuál es la relevancia en salud pública? Bueno, socialmente es para que la gente pueda acceder a la salud. Clínicamente es porque hay una expresión del sufrimiento y el dolor en distintos lenguajes. Éticamente porque todo ser humano necesita una cultura desde donde sostenerse. Parecía ser un ingrediente básico para la salud mental y un determinante de esta. Político porque hay una construcción de una sociedad civil y pluralista como la que tenemos en la actualidad y por lo que también estamos en algunos temas políticos en general. ¿Y para qué usamos la cultura en medicina? En particular, en general en medicina, más allá de la salud mental, que ahora voy a profundizar, es más que todo para mejorar la comunicación con los pacientes, definitivamente, es para el personal de salud, para que pueda interpretar signos y síntomas de forma adecuada, y no de forma sesgada según cómo él lo ve y no cómo en realidad el paciente lo experimenta y lo justifica en relación a su propia cultura. Y también le da un nombre, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Cómo es que el paciente le da un nombre a su dolencia? ¿Es mejor mi nombre? ¿Es mejor el nombre que le pone el médico o es mejor el nombre que le pone el paciente? ¿Qué es mejor para quién, verdad? Sistema de salud también va a contribuir a los determinantes de la salud y enfermedad. Acá he puesto esta fotografía adrede porque muchas de nuestras lecturas, casi el 95% están basadas en estudios anglosajones, ¿verdad? Entonces, esta es la relación médico-paciente habitual, ¿no? Occidental, ¿verdad? Esto lo que queremos trasladar es a una psiquiatría mental comunitaria. ¿Dónde? Ahí, en las comunidades indígenas, en las comunidades altoandinas. Esto va a ser posible si es que nosotros vamos a poder descentrarnos de esta idea de lo que debe de ser la relación médico-paciente para entender en realidad cómo debemos relacionarnos con las personas, porque cada cultura requiere una forma de acercamiento, una forma de introducirse en ella, ¿verdad? Y en sus pobladores, obviamente, a través de su conocimiento, a través de estar ahí también. Y estar ahí no solamente es estar ahí con cuerpo físico, es lo actitudinal. Bueno, la construcción del self es importante. Como le dije, la cultura es un dinamismo y hay tipos de self. Hablamos del self, es el yo, ¿no? El reconocimiento o la autopercepción, cómo uno se autopercibe, ¿no? Y esto es configurado definitivamente por el contexto, el medio ambiente. Entonces, el medio ambiente me modela. Y como me modela, también existen tipos de modelamientos. Hay modelamientos o tipos de self interdependiente que tienen que ver con formo parte de otro, como las comunidades, como el sistema colectivista o reciprocidad que se hace en las comunidades autónomas, o el independiente, ¿no? Como las sociedades individualistas en la actualidad. ¿Qué es mejor, qué no es mejor? No estamos aquí para juzgar eso, lo que estamos aquí es para reconocer esa diferencia. Las sociedades no occidentales también construyen la persona y esta construcción de la persona va también va a ser también, hay unas categorías como esta, ¿no? Las categorías de culturas sociocéntricas, donde finalmente la familia, la comunidad, la relación con los ancestros, los espíritus, los apus, tutelares, etcétera, van a ser predominantemente importantes. Culturas ecocéntricas, la relación con la naturaleza, ¿no? Como sucede en las comunidades indígenas de la Amazonía. Culturas cosmocéntricas también con los espíritus y deidades. Yo considero que todas estas forman parte, más que dividirlas, creo que hay una continuidad también y una mezcla de entre ellas, creo que en todas las culturas, ¿verdad? Solo a predominio de unas de otras. Entonces, la cultura es un factor determinante de salud mental. Como podemos ver aquí, bueno, son dos señores chipíos con higos de una comunidad de San Francisco en Ucayali, en Pucallpa. Entonces, ¿qué hacen en la cultura? ¿En qué interviene? Bueno, va a intervenir en el modelamiento de la psicopatología, ¿verdad? En el significado y la interpretación de los síntomas. El idioma utilizado para reportarlos. ¿Cuál es? Si yo tengo, por ejemplo, un chucaque, o tengo un susto, o tengo los pies fríos,
Yo recuerdo, y lean bien este libro que se llama El libro El interno de medicina, donde no recuerdo bien el autor, donde decía que le preguntaba al doctor, no, el doctor le preguntaba, parece que tenía un stroke, un ACV, y el interno de medicina, que es quechua hablante, le decía, no, está hablando en quechua en realidad. También va a intervenir en las prácticas de abordaje terapéutico, la respuesta social frente a la angustia y la discapacidad, contribuyendo a regular la expresión de las emociones que influyen en la experiencia individual y colectiva frente a la enfermedad. Recuerden que los signos y síntomas no solamente es una experiencia individual. El dolor entonces o el sufrimiento no está solamente para atenderlo o ser atendido de forma individualizada. De lo contrario, no existiríamos nosotros como roles como de médico, como de curandero, como de otros profesionales de la salud. El dolor y el malestar también generan una alerta para que la sociedad responda hacia este. Pero si nosotros no conocemos esos códigos o esos idioms of distress, como se voy a mencionar más adelante, probablemente no tengamos un abordaje adecuado porque no lleguemos a un diagnóstico correcto en todo caso, ¿verdad? Pero para esto vamos a meternos a la parte un poco más oscura de la psiquiatría, que viene a ser con la historia de la cultura en la psiquiatría, y cómo no hablar de Emil Kraepelin. Bueno, prácticamente un poco de la historia oscura de la psiquiatría tiene que ver también con lo que tiene que ver con los procesos colonizadores, ¿no? Los proyectos colonizadores alrededor del mundo a finales del siglo XIX. Estos proyectos colonizadores tendían a generar evidencia para poder sustentar sus prácticas colonizadoras e imponer sus culturas sobre estos lugares colonizados. Tanto la antropología como la psiquiatría fueron prácticas para este campo, ¿no? Bueno, a Emil Kraepelin se le da esta, si no conocemos a Kraepelin más allá bueno, de, del- de la de los estudios en psicopatología que realizó eh, para entender lo que ahora conocemos como trastorno bipolar, ¿no? Eh, Él se encargó en realidad de una psiquiatría comparativa, empezó a viajar y empezó a entender y a estudiar, por ejemplo, el AMOC, que es un síndrome cultural, que bueno, existe en la isla de Java. Los javanenses tienen esta idea que es como un delirio eh, que genera como una especie de euforia que va a generar una agresión contra el otro, ¿no? Práctica de homicidio prácticamente. Bueno, lo que pasa con esto es que exotiza, ignora el contexto social, ¿no? Y básicamente se representa como algo folclórico, algo extraño, algo que hay que describir solamente, pero no hay que entenderlo en su conjunto, como una relación entre las prácticas sociales, las estructuras sociales, la religión, el medio ambiente, la nutrición, la pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, estas diferencias culturales tendían a generar, a través de esta escuela evolutiva de Darwin, el darwinismo, quienes eran superiores a otros, ¿verdad? Y esta degeneración biológica era causada como el trastorno mental, ¿no? Y habían políticas de eugenesia que apoyaron otras prácticas, etcétera, que no es momento de hablarlas. Él mismo dijo, por ejemplo, que Kraepelin, la relativa ausencia de delirios en estas personas podría estar relacionada con una etapa inferior del desarrollo intelectual, ¿verdad? Entonces empieza a entenderse cómo es que el individuo se categoriza como individuo inferior al cual uno tiene que ser civilizado, hay que darle conocimiento, hay que darle cultura incluso. Entonces se crea el esencialismo cultural y el racismo en psiquiatría también, como siempre el proyecto colonial, ¿no? Este racismo biológico, étnico, ideológico, justifica la subordinación y explotación de las colonias, ¿no? Y los atributos de inferioridad étnica. También Murphy, un psiquiatra también de Montreal, Canadá, justo en la Universidad de McGill, estudió también los lenguajes, diciendo que el indoeuropeo, a través de esta lógica evolucionista, es un lenguaje menos desarrollado que el inglés o las de lenguas europeas, ¿verdad? Entonces ya atribuían descalificativos evolutivos a razas primitivas, entre comillas, ya dándoles un escalón por debajo de lo civilizado, ¿no? Bien, incluso se llevó a cabo se decía que los lóbulos prefrontales o los lóbulos frontales que donde adquirimos nuestra sapiencia en todo caso y nos hacen diferenciarnos de los animales,
pues eran inferiores, estaban subdesarrollados en estas personas, ¿no? Bien, como siempre, la frenología no hay que nunca olvidarla. Franz Joseph Gall, cómo es que a través de la medición del cráneo, pues se entendía quiénes eran las personas que tendían a ser más evolucionados, entre comillas, y quiénes no, ¿verdad? Entonces ahí ya empieza a entenderse cómo es que la ciencia colabora con el racismo, ¿no? El racismo científico, cómo emerge de estas teorías ideológicas también y pseudociencias. Pero como siempre, Frank Fanon y muchos psiquiatras alrededor del mundo, sobre todo aquellos que habían sufrido la discriminación, como este psiquiatra argelino, que nació en las Islas Martinique, escribe un libro que se lo recomiendo, se llama Pieles Negras, Máscaras Blancas, en el 52, y habla sobre qué es ser colonizado, ¿no? ¿Por qué es que el negro tiene que hablar francés y no puede hablar su propio idioma? ¿Por qué lo hace mejor hablar francés? Y eso me recuerda cómo es que el quechua también ha sido abandonado por muchos, y ahora recién se está retomando ese orgullo de hablar quechua cuando muchas generaciones han pasado para exterminarlo prácticamente de nuestro lenguaje, un lenguaje tan rico, uno de los lenguajes más ricos del mundo, sobre todo porque tiende a ser interrelacional, ¿no? Es muy interesante cómo es que a través del lenguaje también creamos nuestro mundo. Eso ya lo vamos a ver con Watzlawick quizás y Wittgenstein, pero eso será otra exposición. Entonces, ¿qué dice Kiermaier? La psiquiatría en sí misma es una especie de institución cultural transnacional con variantes nacionales y subculturales. Entonces, no existe una psiquiatría hegemónica, ¿sí? Existe también psiquiatrías o pequeños grupos de psiquiatría, por decirlo así, deberían de escribirse manuales de psiquiatría en cada lugar donde se ejerza esta práctica, ¿verdad? Para poder entender cómo es que el hombre sufre de acuerdo a cada contexto cultural. Entonces, vamos a ver la relevancia de la cultura en la salud mental, ¿sí? Y sus funciones. ¿Algo de tiempo? Ya. La cultura como una herramienta interpretativa y explicativa. Porque eh, acá vemos cómo podemos comprender también la naturaleza no patológica de la conducta humana, ¿verdad? Pueden haber síntomas que en algunas culturas no sean del todo, no sean categorizados como patológicos incluso, ¿verdad? Sino que formen parte del contexto cultural. Y algo que dice, creo que las categorías diagnósticas o los manuales diagnósticos es eso, justamente, que se desacople justo este síntoma dentro de la normalidad subyacente al contexto cultural donde esta persona se desarrolla o se vincula, ¿verdad? O pertenece, ¿no? Tiene sentido de pertenencia. Entonces, la enfermedad como una construcción social. Es importante entenderlo, sí. No solamente somos cuerpo, no solamente somos materia, también somos sociedad. Y como sociedad somos seres interdependientes, que también se ajustan al medio ambiente y cómo es que este medio ambiente también genera como un modelamiento de los síntomas, ¿no? Es muy interesante cómo los antropólogos ya han estudiado mucho acerca de los trances chamánicos y cómo es que se le han atribuido muchas veces la psicosis a este tipo de trances, que en cualquier otra, que quizás en cualquiera de nosotros podría diagnosticar fácilmente una psicosis, pero en estos casos es parte del despliegue, ¿no? Del repertorio de estas personas dentro de su quehacer como, dentro de su rol social como curanderos o como chamanes, ¿no? Estudios de procesos de salud y enfermedad. Es importante esto porque es importante que el concepto de vida y muerte, de salud y enfermedad, difieren en culturas distintas. También acerca del origen de las dolencias, la forma de diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, acá hay formas de diagnóstico distintas, ¿no? Válgase la redundancia, la lectura de hojas de coca, la soplada de tabaco, la pasada de huevo, la pasada de cuy, son formas diagnósticas también, ¿verdad? Y que se siguen usando actualmente. Hay un estudio, no recuerdo dónde, que tiene que ver con estudios de cuál es la correlación entre pasadas de cuy y radiografías. Es muy interesante, no tengo ahorita el nombre, pero esperemos también encontrar un poco más de evidencia, ¿verdad? En estas prácticas también, de hecho. También la asignación de roles al sanador, al enfermo y al cuidador. ¿Quién es el curandero y qué rol tiene en la sociedad? ¿Cuál es su rol? ¿Cumple un rol en la actualidad?
Porque aquí estamos hablando del rol del curandero antes de, ¿no? Cuando hablamos de la época de la antropología de mitad del siglo XX, inicio del siglo XX, con Malinowski, con antropólogos que se iban a las islas Trovianta, ahí en el Pacífico occidental, y encontraban pues las personas que nadie nunca las habían encontrado por milenios, ¿no? Bueno, ahora ya no existe eso, ¿verdad? Ahora nos vamos a lo más inhóspito de la selva y vamos a encontrar a un hermano chipivo con su celular y con sandalias y con short y hablando español, pero también entendiendo de una forma de la vida distinta igual, pero ya no aislada totalmente, ¿verdad? Entonces también tenemos que entender cómo es que esto evoluciona, cómo los estudios transculturales ya no tienen que esencializarse e irse a lo más inexplorado del mundo. Ya están acá, podemos hacer un estudio transcultural ahora mismo en Lima, y a través de este estudio de la dinámica social podemos haber quizás interpretado mejor qué podría haber pasado con esta idea del COVID, o cómo es que nuestra idea de COVID se relaciona con los síntomas que ahora padecemos casi un 47%, si no más no recuerdo en los últimos estudios sobre salud mental en tiempos de pandemia. Bueno, también es importante entender acerca de la forma como es que el ser humano utiliza un lenguaje para dar a conocer su angustia. Es una forma de expresión clínica también. Y ante esta hay una respuesta social. Es como si fuera un engranaje perfecto, ¿no? Yo tengo una forma de doler, que me duele, y esta dolencia va a haber alguien que la va a reconocer rápidamente para actuar de forma adecuada. Eso es lo importante, y creo que quiero un poco dejar como parte de esta exponencia. Cómo es que el síntoma, cómo es que la manifestación del sufrimiento humano, ya sea psicógeno, orgánico, etcétera, también genera una respuesta social. Pero cómo es que de leerla oportunamente también, vamos a poder también construir modelos de abordaje más coherentes, ¿no? Con las culturas que atendemos. Bien. Aquí un poco de cosmología andina. ¿Cuál es la salud? El equilibrio es la salud, la enfermedad es desequilibrio. La salud del individuo depende de tres cosas: salud del individuo, salud con el grupo social o comunidad, salud con el medio ambiente y sus apus tutelares o espíritus. Esa es la salud. O sea, la salud no tiene que ver conmigo, también tiene que ver con el otro, ¿no? Por eso sociedades interdependientes, colectivistas. Es importante tenerlo claro. Entonces, cuando vengan uno o un paciente con un susto o un mal de ojo, ¿no? Por envidia, etcétera, van a contarles que en su discurso ya no es un discurso acerca de que sí, tengo problemas de esto, tengo problemas de lo otro, de esto, me falta dinero, también, obviamente, porque todos lo tenemos. Pero también va a haber este tema interrelacional, ¿verdad? Muy fuerte, que también lo tenemos. Pero aquí está presente de otra manera porque se va a manifestar a través de un síndrome cultural. Entonces la salud es un equilibrio dinámico entre el hombre, la naturaleza, sus deidades y su comunidad, ¿no? A través de principios de reciprocidad, racionalidad, cooperación y control social. Esto es importante tenerlo claro cuando vayamos a hacer bueno, ya lo hemos hecho, quizás muchos de nosotros hemos tenido el serums en otras partes y nos hemos dado cuenta también de lo necesaria que es una salud también intercultural, ¿verdad? Bueno, la cultura como agente patogénico y patoplástico. Esto es interesante. La patoplasticidad, ¿qué quiere decir? Patos, enfermedad, plasticidad, modelamiento, ¿no? Un modelamiento en la expresión sintomática. La cultura interviene entonces en el contenido de las delusiones y las alucinaciones. ¿Sí? No es lo mismo escuchar un contenido alucinatorio en la cultura acá en Lima que un contenido alucinatorio quizás en un pueblo amazónico en el interior de la selva de Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Ayánica. Patogénico, y también se dice, ¿no? Bueno, mal señalada muchas veces porque trata de universalizar también otra vez al grupo latinoamericano, pero los estudiosos transculturales, que siempre son del otro lado, menos algunos que voy a mencionar como Carlos Alberto Seguín, que también fue un reconocido psiquiatra transcultural, decían que los latinos nos expresamos más a través de los síntomas somáticos, ¿no? Entonces, el síntoma somático no es una expresión de dolor, de patología, sino es un lenguaje que está hablando acerca de algo que sucede en forma interrelacional, ¿sí? Es una expresión de sufrimiento. Entonces, ahí vamos entendiendo cómo también el síntoma somático
adquiere otro nivel de entendimiento, de comprensión. Patogénico, la cultura, ¿por qué es patogénica? Bueno, hace poco estaba leyendo algunos textos y hay estudios recientes como este metaanálisis que se hizo en 2019 sobre que el riesgo para padecer o para desencadenar una esquizofrenia para refugiados versus no refugiados, o sea, inmigrantes, refugiados que vienen de Siria, por ejemplo, refugiados, ahora de Ucrania, por ejemplo, versus no refugiados es de 1,39. Y para los no refugiados versus la población, para los refugiados versus la población natural, o sea, la que vive ahí, o sea, si yo migro porque mi país está en guerra y tengo que salir corriendo de ahí, eh, porque mi vida corre peligro, la de mi familia, voy a llegar a un país receptor y mi riesgo de hacer esquizofrenia es casi el 2,5%. Es grandísimo. Entonces, pero ¿qué interviene aquí también? La predisposición genética del individuo, por supuesto. Claro que sí, también. Pero también va a intervenir, y eso es un 10%, lo sabemos, ¿no? Pero también va a intervenir en lo que hace la cultura receptora de esta persona, ¿no? A través también de las medidas que acojan a estas personas. Como por ejemplo, nosotros hemos diseñado un plan de acogida a venezolanos. Eso es una pregunta que nos queda, ¿no? ¿Podemos hacerlo? Sí, hay proyectos de salud mental para venezolanos y ya se están desencadenando hace más de 3 años. Son proyectos subvencionados desde Europa, eh, pero son importantes también de recalcar. Por ejemplo, ese estudio es interesante, es un estudio antropológico. Como siempre, los antropólogos dando la pauta un poco en darnos a conocer este tipo de situaciones. Hay diferencias en cuanto a la experiencia en la relación con la voz, o sea, lo que yo escucho, el contenido elusivo, ¿ya? En India y Ghana existían en su predominio experiencias positivas, relaciones humanas, el hermano, vecino de espíritu. Yo recuerdo que cuando estaba en el Hospital de Valdebrón, en España, en el Servicio de Psiquiatría Transcultural, teníamos ahí una persona que había venido de Costa de Marfil y ellos creían en el Jinn, que es una entidad tipo el Aladino, no sé si se acuerdan del Aladino, que frotas la lámpara y sale el genio, ya, ese es el Jinn. Y el Jinn aparece, y aparecía el Jinn, le hablaba y le decía cosas y todo esto, y muchas veces eh, a través justo de estos estudios pudimos comprender de que no se trataba de una manifestación esquizofrénica, o esquizofrénica, un trastorno esquizofrénico, sino también se trataba justo de una manifestación cultural de acuerdo a un estresor, definitivamente que era la migración, pero que de una u otra manera estaba siendo expresado a través de este yin o de esta visualización que no generaba un malestar, sino más bien sostenía a esta persona, me dejó entender, porque le decía cosas como bueno, que lo va a conseguir. Si es el yin, generalmente es como una especie de espíritu que también te puede proteger, ¿verdad? Y él se encontraba solo, ¿no? Entonces, puede ser protector, entonces incluso de acuerdo a cada cultura, ¿verdad? Pero en cambio, en Estados Unidos se vio que todas las delusiones, y en su mayoría, eran voces hostiles, intrusivas, violentas, ¿no? Pueden verlo en el British Journal of Psychiatry en 2015. ¿Qué nos deja pensando esto? La sociedad modela el síntoma. Pero también el cerebro se modela con la sociedad. Y no solamente entonces entendemos a un nivel social y más subjetivo quizás, ¿no? Sino también a un nivel estructural y orgánico, ¿no? Existe en la actualidad lo que es la neurociencia cultural, les recomiendo mucho que lean acerca de eso, es la investigación de los fenómenos culturales utilizando métodos neurocientíficos, ¿verdad? Y se ha visto cómo la cultura también proporciona un medio para que los humanos logren la adaptación biológica, ¿sí? Hay diferencias culturales en cuanto a la activación neuronal, en percepción, atención, autoconstrucción, o sea, respuestas del miedo, etcétera. Aquí les dejo los links para que investiguen un poco más de esto. Y bueno, acá en las imágenes, neuroimágenes, se pueden ver cómo los ancianos de Occidente versus los ancianos de Asia tienen una disminución en cuanto al procesamiento de imágenes, ¿no? No porque sean menos, no porque sean diferentes, sino porque a lo largo del tiempo, en estas zonas, la cultura ha ido modelando sus cerebros para que al final tengan este tipo de procesamiento que corresponde a este tipo de cultura, o sea, se adapta. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, disculpen, no tengo mi pincel, pero bueno, los genes,
la cultura intervienen los genes también con la epigenética, por ejemplo. Los genes van a modificar o van a generar una transcripción, van a modificar la transcripción genética, la cultura, a través de, y van a modificar las estructuras neuronales, los procesamientos neuronales, y esos procesamientos neuronales van a modificar también o van a generar respuestas fisiológicas y también cambios en el comportamiento y los procesos psicológicos. Y una de las cosas que quiero que lean aquí, dentro de todas estas, yo les voy a dejar la ponencia, no se preocupen, es que aparte que los genes y las culturas influyen mutuamente, e influyen en las tendencias psicológicas, tanto a macro nivel, o sea, nuestra tendencia evolutiva como sociedad, también a un micro nivel entre nuestras interacciones sociales, también el cambiar de cultura, o sea, si yo le cambio la cultura o el significado cultural a esta persona, si yo rompo con su cultura, como pasó con las culturas inuits al norte de Norteamérica, o como pasa con todas las culturas justo en ambos polos también, eh, con la colonización que hubo al sur de América también. Eh, si yo cambio la cultura y significado, va a haber respuestas cardiovasculares, neuroendocrinas e inmunológicas que afectan su salud y su bienestar. Miren qué importante esto. Y esto no es algo entonces que entremos ya al nivel subjetivo. Estamos corroborando con imágenes y con estudios que están dando a conocer cuál es la afectación fisiológica de el no atender un hecho cultural, ¿verdad? O en todo caso del desarrollo cultural, de la aculturación, de las migraciones y cómo esto puede generar un impacto en la salud global del individuo, ¿no? Entonces, genoma, ambiente, ambiente, genoma. Están interaccionando de forma bidireccional. Bien. Ahora con el tema del factor diagnóstico nosológico, la cultura es importante porque todas las culturas tienen una nosología en particular. Hay síndromes culturales y es curioso que los síndromes culturales justamente no solamente intervengan, y es un poco lo que he podido encontrar, no solamente son síndromes que podremos dividirlo en esto de la mente, síntomas psíquicos, y el cuerpo somatomorfo, ¿no? O somáticos. En realidad existe un todo. Es curioso, es como una mezcla de todo. No hay esta división cartesiana que se hace en la cultura occidental que hacemos nosotros, ¿verdad? Que divide la mente y el cuerpo. Aquí existen síntomas que van desde lo individual, desde lo psíquico, de lo somático, de lo interrelacional, tanto con el otro, con la comunidad, con los espíritus, etc. Entonces hay síntomas que van a ir a todo nivel y están integrados en un solo síndrome. Entonces no es que la salud mental por aquí, salud física por allá, ¿verdad? Eso también genera errores de incidencia y prevalencia. Los instrumentos de medición, por ejemplo, ¿estamos midiendo bien a las personas que atendemos? Kiape, por ejemplo, en el 79, un colaborador de Seguin también hizo una sonografía curanderil de la costa norte, de los curanderos de la costa norte de Perú, ahí con una gran mesa, como un curandero ahí, con sus espacios, sus tótems. Dice que, bueno, unos son la enfermedad de Dios y las dividió por la enfermedad de Dios y enfermedad de año. Enfermedad de Dios, aquellas producidas por la naturaleza, vaya al médico. Enfermedad de año, por la envía, venga para aquí. Ese es un estudio interesante. El TEP, trastorno estrés postraumático, ¿es una categoría exportable? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, entendemos que hubo un conflicto armado interno, ¿verdad? Y después la Comisión de la Verdad y la Reconciliación mandó una docena de personas para investigar lo que había pasado, por qué había pasado y qué había pasado. Entre ellos hubo un equipo especial de Harvard. Ellos mandaron bueno, sí, hicieron un acoplamiento cultural, un modelamiento cultural con relación al quechua, más que todo lo tradujeron nomás el quechua, ¿no? De Ayacucho, ayacuchano. Y hicieron unas herramientas psicométricas para evaluar cuánto TEP había en aquellas personas que habían padecido, pues, ¿no? Esa experiencia de la violencia interna tan brutal que fue en nuestro país. Y se dijo, como ven acá, abajo, 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 que de 370 personas que aplicaron la encuesta GHQ-12 y la de PTSD,
24.8% solamente tenía PTSD, o sea, tenía relación con síntomas, trastorno de estrés postraumático. Y 73% más bien tenía, bueno, problemas actuales o potencialmente de salud, como cualquier otro de nosotros, ¿verdad? Entonces se dieron así como con la sorpresa y dijeron, ¿por qué es que salía tan bajo esto? Las investigadoras antropológicos y sociológicos pudieron dar un poco más de cuenta al respecto. Y dijeron de que, claro, esta nosografía, esta idea, esta concepción de aquellas, del diagnóstico, sobre todo ¿no? Vayamos específicamente al trastorno de estrés postraumático. Parecía que estaba, bueno, fue elaborado, por mejor dicho, se introdujo en el DSM-3, me parece, revisado después de la posguerra de Vietnam, con las personas que venían de la posguerra, con estos tipos de flashback y toda esta sintomatología en relación a este síndrome o a este trastorno. Y esto lo digo porque eh, es importante ver cómo es que estas personas, más allá de que si tienen o no un diagnóstico, es cómo están, cómo han interiorizado, cómo han generado resiliencia, además ¿no? De estos elementos, y cómo también existen otros factores estructurales, ya sea además de las propias culturas, ¿no? Porque la cultura no es todo, ¿no? Podemos decir, ya, ok, podemos decir que la cultura es todo, pero si esa persona en Puno, arriba, donde se mueren de frío y no tienen que comer, no van a tener una salud mental adecuada, ¿verdad? Entonces también tenemos que entender que los factores medioambientales bueno, o digámosle socioculturales tienen que ver también con factores estructurales que deben de generar soporte y sostén y que pueden proveer salud mental a estas personas, ¿verdad? Bien. Otra vez, el susto, por ejemplo, aquí tenemos, mira, tiene escalofríos, náuseas, astenia, diarrea, depresión, palidez, palpitaciones, gritos, terror nocturno. ¿Ven cómo se mezclan los síntomas? Entonces podemos nosotros empezar nos decimos, no lo agregamos, ¿no? Como que pensamos ya, tiene una infección de tracto gastrointestinal por un lado, aguda, y el otro lado tiene una ansiedad, un trastorno depresivo por otro, un trastorno de adaptación, etc. Listo, por dos, vaya con el médico internista y yo me quedo con esto. ¿Ven? En cambio, si vemos desde la concepción global, podemos evitar que este transcurra de especialista en especialista y acuda al lugar donde tiene que acudir, ¿verdad? Como le digo, abarcan toda la concepción del hombre, ¿no? Eso es muy interesante, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Mental en el 2013. Miran cómo el daño, el susto, el ojeo, el aire, el chucaque están en estos porcentajes en ese año, ¿no? 2003, ¿no? En la sierra, en 3 ciudades, en 4 ciudades de la sierra. Bastante alto, ¿verdad? Lo vamos a seguir encontrando, ¿no? Yo me pregunto si la anorexia no es un síndrome cultural. ¿Ustedes qué piensan? ¿Existe anorexia en las comunidades indígenas? También puede ser factores socioeconómicos. El culto a la delgadez no es un factor cultural. Dicen que el 95% de los estudios psicológicos tienen que ver con el 12% de la población global. 12% de la población global. O sea, los que estudiamos nosotros acerca de lo que es la mente humana, el cerebro humano, tienen que ver con el 12% de la población mundial. Y el 90% de estudios neuroimágenes también provienen de países occidentales. Entonces, ¿qué estamos estudiando? ¿A quiénes estamos estudiando? Bueno, cultura como un factor terapéutico protector, ya como para ir acabando, me indican por favor el tiempo también, y si tienen alguna pregunta. Por ejemplo, la esquizofrenia se dice, y hay estudios, porque lo pueden encontrar en International Pilot Study of Schizophrenia, en 1970, que había un mejor pronóstico en pacientes rurales de países en vías de desarrollo versus urbanos en países desarrollados. Dicen que los países más tristes son los más industrializados, o sea, los que tienen más poder económico. ¿Qué les deja pensando? Sentido comunitario y solidaridad parece tener algunas comunidades como las que tenemos ahora. Creencias religiosas también, parece que la espiritualidad es importante. Ahora estudios en el COVID han dado que la fe ha salvado muchas personas. He visto que estudios en relación a las creencias religiosas y espirituales, como esas han sostenido también y han podido ser elementos protectores de la salud mental.
La etnopsicofarmacología, para lo que algunos no conocen, tiene que ver con el citocromo P450 y y las reacciones adversas. No es lo mismo darle 1 miligramo de haloperidol a un paciente de sudeste asiático con un caucásico. No es lo mismo. Su P450 es distinto y va a reaccionar va a metabolizar de forma diferente. La dosis varía, entonces, no es la dosis igual para todos. También es un elemento importante investigar. Resiliencia comunitaria, por ejemplo. Ahora en el COVID, un equipo de personas chiquillas con IVA se pusieron a trabajar entre ellas. El sistema de salud estaba colapsado. Empezaron a utilizar sus propias medicinas, sus propios recursos naturales. Y miren, salvaron muchas vidas. ¿Cómo hicieron? Bueno, se organizaron. ¿Cómo son ellos? El pueblo ayuda al pueblo, decían ahí, ¿no? Bien, y la cultura como un instrumento de gestión y servicio para la calidad. Hay que entender de que si queremos brindar un servicio de calidad, tenemos que, en primer lugar, generar como, no solamente es que, ok, ya voy a hacer que toda mi comunidad venga a verme, ¿sí? Es como un poco soberbio, ¿verdad? Debemos de bajar un poco la cabeza y decir, ¿y cómo hago para que ellos vengan aquí? ¿Cómo hago para, ya, ok, hay un centro suplemental comunitario, ¿cómo hago para que vengan? ¿Cómo hago para que también puedan sentirse que aquí los podemos ayudar, ¿verdad? Que aquí los podemos recibir? Se dice que la falta de ese tratamiento, en general en psiquiatría, transcurre entre un 10% a un 75% de pacientes no cumplen el tratamiento. Se dice, más aún, según investigaciones de Kiermaier en el 2001, que este porcentaje podría ser mayor, incluso en contextos interculturales. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Hay un fallo en la negociación, en la comunicación con el paciente. ¿Por qué? Porque si habla quechua y hay un interlocutor que es la mamá o que es el hijo y no me está llegando la comunicación de forma directa, porque también hay palabras que no se traducen al español, entonces, ¿qué puedo hacer ahí, verdad? Eh, Dicen que en el sudeste asiático no se detectaron antidepresivos en sangre. O sea, este estudio, el que hice acá debajo en las diferentes expectativas, quiere decir que, bueno, que no tomaban la medicación a pesar que le decían al médico, sí tomo, como, bueno, muchos de aquí, ¿no? Sí, doctor, sí estoy tomando. Ah, ya. Y entonces le sacaron un poco de sangre. Le dijeron, oye, pero no hay nada, ningún medicamento aquí en sangre. Ah, no. Es que la verdad es que siento que los efectos adversos son demasiado. No hay comunicación, ¿verdad? Y hay una subordinación también, de todas maneras, con el ser buen paciente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también cómo nos adaptamos a la cultura donde vamos a ejercer, cómo tenemos sensibilidad cultural, cómo tenemos también competencias culturales, ¿sí? ¿Esto para qué? Para hacer un uso eficiente de los recursos, para generar una mayor cobertura y para disminuir los costos. Es muy diferente tratar a usted. Bueno, dirigiendo este programa de rehabilitación de salud mental, lo vivimos a diario, ¿no? Personas que han dejado de atenderse por largos años y que no han recibido una atención adecuada y oportuna, pues ¿cuánto podemos salvar de esta persona, rescatar de esta persona para que sea productiva y no un lastre? Muchas, lamentablemente lo es. A pesar de ello, nosotros consideramos que siempre hay una parte saludable que puede ser rescatada y no perdemos las esperanzas. Nunca bajamos la cabeza. Bien, y recuerden de que los pacientes no van de frente al psiquiatra, y ustedes ya lo han podido ver. ¿A dónde van antes? Van al curandero, van a la medicina folclórica, van a la medicina tradicional. Por último, le dicen a la hermana, anda al Valdizán, ahí te van a curar, está el doctor Bravo que te va a curar. Y ya recién, cuando ven, pasan 10 años, ¿sí? Con el pronóstico que eso implica, ¿verdad? Bueno, eso es un poco la vacunación en pueblos indígenas actualmente. Solo se ha cubierto, bueno, la gente no cree, ¿no? La gente piensa de que le van a inocular cosas, desconfía mucho del Estado. También, ¿por qué? No solamente es ir como que ya tienes que vacunarte, ¿no? Es como, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo entender tu rechazo a la vacunación? Igual, ¿cómo puedo entender tu rechazo a que no quieras venir a mi establecimiento de salud mental comunitario? ¿Cómo puedo acercarme a ti? ¿Cómo puedo comprender mejor tu dolencia? ¿No? Bien, y por último, esto se lo voy a dejar,
la entrevista de la formulación cultural es súper importante, y creo que una de las cosas que el SM tiene y que he elaborado con Lewis Fernández, digo, Lawrence Kiermaier, quienes han podido poner más énfasis, ¿no? Incluso no está dentro del libro, del manual de diagnósticos de trastornos mentales del DSM-5, pero es un acápite que se los voy a justo a entregar aquí, y tiene que ver con la formulación cultural. ¿Cómo puedo yo hacer una buena entrevista cultural? Entonces aquí hay distintos dominios, son 4 dominios y 16 preguntas, y tiene que ver también con las explicaciones que le da el sufrimiento, de dónde viene, qué cultura viene, las posibles causas que él tiene, no solamente las que yo creo, no, tú tienes esquizofrenia, señor, no, yo tengo daño, doctor, no, tienes esquizofrenia, pero doctor, tengo daño, ¿quién tiene la razón? ¿Me dejo entender? ¿Qué es mejor para el paciente? ¿Que piense que tenga esquizofrenia o que tenga daño y le decimos que también tiene que tomar estas pastillitas para que quizás que los demonios se le vayan un rato y lo dejen de fastidiar? Hay que adaptarnos, ¿sí? Y eso implica justo la interculturalidad. Pero para adaptarnos hay que conocer también cómo ir por esos lares. También búsqueda de ayuda, el itinerario terapéutico, el afrontamiento, ¿no? Como dicen, las barreras también, las barreras que ha tenido para el cuidado, los estresores, ¿no? Que tienen sociales, el soporte social, los niveles de funcionalidad y discapacidad y sobre todo los elementos en la relación médico-paciente. La comunicación, doctores, es muy importante. Si no logramos una comunicación, sobre todo en lo que nosotros hacemos, es básica. Aquí les dejo esto, los voy a copiar, si los voy a mandar ahorita por el chat, si lo desean. Si no, con Derek se los voy a mandar. Es el Handbook on the Cultural Formulation Interview, que tiene que ver justo con lo que les menciono. Es para evaluar, es para que lo tengan en cuenta. Aquí están los 3, se lo pueden descargar y lo pueden imprimir, y ya cuando vayan a sus centros de salud mental comunitarios puedan hacer esta formulación. Y bueno, un poco más para profundizar, hay módulos suplementarios. Miren, aquí el elemento 10 para adultos mayores, el elemento 9 para niños en edad escolar, adolescentes, a nivel de afrontamiento, búsqueda de enfermedad, relación paciente médico, para los cuidadores también, para inmigrantes y refugiados. O sea, está bien desarrollado. Nos demoramos alrededor de 20 a 50 minutos en desarrollarlo, pero si queremos profundizar más, esto toma más tiempo. Bien, y para terminar, bases legales. La interculturalidad es horizontal, recuerden, no se basa en respeto del otro también, pero también de poder ver cómo nos articulamos. Existen políticas públicas de sensibilidad e inclusión cultural en las políticas públicas, enfoque intercultural. Hay una política nacional para la transversalización del enfoque intercultural, eso ya está más que dicho, desde 2015. Ya hay un enfoque intercultural implementado sobre todo en los colegios, con los colegios bilingües y en otros sistemas del Estado. Bueno, la medicina tradicional también es importante, pero bueno, eso no es el tema de ahora. Y esto también, el convenio 169 de la OIT es importante también, que tiene que ver con el marco jurídico de los pueblos indígenas, ¿no? La estrategia también sanitaria de salud mental del 2004 de pueblos indígenas, y sobre todo esto, y aquí ya vamos acabando, la ley de salud mental 3947. ¿Ustedes han visto o han estudiado el reglamento de la ley de salud mental? ¿Qué les parece y qué dice acerca, por ejemplo, de los usos o de las articulaciones con los agentes comunitarios de salud, con los curanderos, con las parteras, con aquellos que se identifiquen como personas que ocupan un rol un rol de sanadores o un rol que también ejerzan salud dentro de la población de estas comunidades? ¿Qué dice la reforma de salud mental? Bueno, les dejo para que curioseen un poco y puedan también interesarse en esto que ya es un reglamento, curiosamente. ¿Sí? Y bueno, yo creo que hemos dado por terminada la ponencia, solamente agradeciendo por la oportunidad de presentarles esto bueno, que vengo desarrollando ya hace varios años y que es de suma interés para poder hacer una psiquiatría que, como dijo Carlos Alberto Seguín, una psiquiatría emergente adecuada a nuestra realidad,
que busca en su población, en su cultura y etnia, su verdadera identidad. Bien, muchas gracias y si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, estaría encantado de poder responderles. Muchas gracias, doctor Vialle. Por parte de ustedes, si hubiese alguna pregunta, por favor lo hacen